No os va a pasar nada si lo tocáis directamente alguna vez y luego os laváis las manos, pero es mejor que uséis guantes para manipularlo. Llevad a cabo el experimento en un lugar que podáis ventilar. Y, por supuesto, ni se os ocurra consumir esta sustancia. Y ahora sí, podemos empezar a hacer cristales. Antes de empezar, tened en cuenta que se pueden hacer cristales en casa con muchas sales diferentes. Yo voy a usar sulfato de cobre, pero las instrucciones que os voy a dar se pueden aplicar a cualquiera de ellas. Dicho esto, lo primero que haremos será llenar un recipiente con agua y la pondremos al fuego. Cuando el agua hierva, empezaremos a introducir sulfato de cobre hasta que la sal deje de disolverse, lo que significará que la solución sea saturado. En el vídeo he metido el sulfato de cobre en el agua mientras aún estaba en el fogón, pero tened en cuenta que si hacéis esto os puede salpicar o formar espuma que se desborde. A mí me daba un poco igual porque uso un fogón portátil viejo y yo estaba bien protegido, pero os recomiendo que apartéis el agua del fogón antes de empezar a echarle el sulfato de cobre. A los 100 grados que hierve el agua necesitaréis unos 75 gramos de sulfato de cobre por cada 100 mililitros de agua para saturar la solución, aunque personalmente yo mido la cantidad a ojo. En cuanto veo que empiezan a aparecer cristales diminutos en la superficie del líquido, dejo de echar sulfato de cobre porque eso significa que la solución ya se ha saturado. En cualquier caso, en cuanto la sal se deje de disolver, bastará con apartar la solución del fogón y dejar que se enfríe. A medida que la temperatura baje, la solubilidad del sulfato de cobre disminuirá, la sal se precipitará y empezarán a crecer cristales. Ahora bien, si la solución se enfría demasiado deprisa, los cristales que se formarán serán pequeños y amorfos. Esto se debe a que, como ya comenté en el vídeo de la formación de minerales, los cristales grandes tienen esas formas geométricas tan características porque sus átomos están ordenados siguiendo un patrón regular. Pero claro, para que esos átomos se ordenen necesitan unirse entre ellos poco a poco. Y para que esto ocurra, nuestra solución caliente de sulfato de cobre tendrá que enfriarse lo más despacio posible. Por suerte, hay una manera muy sencilla de ralentizar el enfriamiento de nuestra solución. Basta con meter el recipiente en un molde de goma espuma que actúe como aislante térmico. Llegados a este punto, la primera fase del experimento ya está lista y ahora basta con dejar que el líquido se enfríe hasta que alcance la temperatura ambiente. Yo os recomendaría que dejéis que la solución repose durante unas 24 horas, más o menos. Durante este tiempo es posible que os encontréis con otro problema. Al estar en contacto directo con el aire, en la superficie del líquido tiende a formarse una corteza cristalina muy frágil que acaba cayendo por su propio peso y arruinando los cristales que aparecen en el fondo. Por desgracia, los cristales que se forman bajo esta corteza no nos interesan porque no suelen ser demasiado bonitos. Yo solucioné este contratiempo sumergiendo una rejilla de plástico redonda justo por debajo de la superficie para que los cristales que se formaran se pudieran adherir a ella y no se hundieran. 24 horas después saqué la rejilla y vi que sobre ella se había formado esta maraña de cristales colgantes que eran bastante grandes. La verdad es que quedé bastante impresionado y tras repetir este experimento varias veces vi que los cristales que se formaban sobre las rejillas siempre eran mucho más grandes y regulares que los del fondo del recipiente. No estoy muy seguro de la causa, pero imagino que el motivo es que la capa cristalizada que hay en la superficie actúa como aislante y el líquido caliente que hay dentro del recipiente tiende a ascender. Como resultado, la zona que hay debajo de la rejilla estaría enfriándose más despacio y produciendo cristales más grandes. En cualquier caso, independientemente de que los cristales más grandes se os formen en el fondo del recipiente o bajo la superficie del líquido, lo importante es que ahora tenemos unos cristales decentes que podemos utilizar para producir cristales aún mayores. Llegados a este punto podéis hacer dos cosas con este enjambre de cristales de sulfato de cobre. Por un lado, podéis volver a meterlos en la solución, así tal cual, y dejar el recipiente en un lugar donde la temperatura sea estable, y veréis que a medida que pasan los días, el agua se irá evaporando y el sulfato de cobre que sobra en la solución se irá precipitando sobre estos cristales, haciendo que crezcan cada vez más. Si no os gusta esta idea, también podéis arrancar este grupo de cristales de sulfato de cobre de la rejilla y atarla a una cuerda y suspenderla en la solución para que crezca en todas las direcciones. En cualquiera de los dos casos, al final, el resultado de este proceso debería ser algo parecido a esto. La otra opción es que queráis producir cristales de sulfato de cobre individuales y grandes, como por ejemplo este, y en este caso lo que tendréis que hacer va a ser romper esos cúmulos de cristales tan atractivos y seleccionar solo los cristales que son más grandes y tienen una forma geométrica mejor definida. A continuación meteréis esos cristales en un recipiente con el fondo plano, llenaréis ese recipiente con la solución de sulfato de cobre saturada y lo dejaréis en un lugar donde la temperatura sea estable. Con el paso de los días, el agua de la solución se irá evaporando y los cristales irán creciendo y al final el resultado que obtendréis será algo parecido a estos cristales de aquí.
Si lo preferís, también podéis suspender los cristales individuales en la solución atándolos con un hilo, pero yo he encontrado que para producir cristales individuales lo mejor es dejarlos en el fondo del recipiente. Seguramente muchos de vosotros estaréis pensando en hacer vuestros propios cristales de sulfato de cobre y os estaréis preguntando cuánto tiempo deberíais dejar para que crezcan. Y la respuesta es que tanto tiempo como queráis, básicamente. O sea, cuanto más tiempo pasen estos cristales sumergidos en una solución saturada de sulfato de cobre, más grandes se harán. Este cristal en concreto, por ejemplo, es el resultado de un proceso de unos 2 meses de crecimiento, pero mientras sigáis añadiendo nueva solución saturada de sulfato de cobre al recipiente en el que están los cristales, para compensar la que se va evaporando constantemente, estos cristales seguirán creciendo de manera indefinida hasta que alcancen el tamaño que vosotros queráis. Por desgracia, los cristales de sulfato de cobre crecen muy despacio a lo largo de días o meses, así que en ese sentido esto no es un experimento muy dinámico o muy emocionante, porque no se puede ver su crecimiento en primera persona. Ahora bien, si tenéis por casa una cámara que tenga función de timelapse, podéis grabar cómo crecen estos cristales a lo largo de varios días y luego condensar el vídeo en unos pocos segundos para ver de manera acelerada cómo van creciendo estos cristales. Y eso es precisamente lo que he hecho yo. En estos vídeos podéis ver a cámara súper rápida cómo crecieron los cristales durante varios días. Sé que a nivel de imagen no tiene mucha emoción, pero recuerdo que estamos viendo cómo los cristales crecen a medida que trillones y trillones de átomos se depositan sobre su superficie de manera ordenada delante de nuestras narices. Dicho esto, me callo y os dejo que disfrutéis de estos vídeos y de la música relajante de fondo. Pero bueno, si este timelapse no os ha parecido curioso, tal vez os interese saber que el mismo mecanismo que produce los cristales de sulfato de cobre es el que da lugar a los cristales de los minerales en la naturaleza. Ahora bien, en la naturaleza estos procesos no tienen lugar en el baño de un tipo que cuelga vídeos en YouTube, sino en masas de magma o en masas de fluidos calientes que tienen muchas sustancias disueltas. A medida que estas masas de magma o fluidos se van enfriando, las sustancias que contienen su interior se van cristalizando y produciendo los minerales que todos conocemos. Y cuanto más tiempo, o mejor dicho, cuanto más lento sea ese enfriamiento, más grandes serán los cristales de los minerales que produzcan. De hecho, a modo de experimento, también he sumergido una piedra en la solución de sulfato de cobre saturada y se han formado un montón de cristales azules sobre ella. Este fenómeno es el mismo que ocurre en la naturaleza cuando una roca está en contacto con una solución cargada de sales disueltas, produciendo minerales como estos. Ahora bien, tened en cuenta que esta piedra solo pasó unos días sumergida en la solución de sulfato de cobre saturada. En la naturaleza, estos procesos de enfriamiento y cristalización se pueden alargar a lo largo de cientos o miles o incluso millones de años y producir cristales gigantescos. De hecho, creo que el ejemplo más curioso de este fenómeno es el de la Cueva de los Cristales, en México. Esta caverna estuvo inundada con una solución saturada de sulfato de calcio que se fue enfriando muy poco a poco a lo largo de más de medio millón de años. Durante todo este tiempo, el sulfato de calcio se fue depositando sobre las paredes de la cueva y los cristales han crecido hasta producir enormes columnas de hasta 12 metros de longitud de un mineral llamado selenita, que en el fondo no es más que sulfato de calcio o yeso cristalizado. Por supuesto, la Cueva de los Cristales es un caso muy extremo y en la mayor parte del planeta los cristales más grandes que podéis encontrar, de minerales, medirán unos pocos centímetros de longitud. Técnicamente podríamos conseguir que los cristales de sulfato de cobre se hicieran tan grandes como los de la Cueva de los Cristales. Sí, técnicamente sí, pero necesitaríamos miles de años y una piscina olímpica entera llena de solución de sulfato de cobre saturada, así que me parece que os tendréis que conformar con cristales de más o menos este tamaño, que yo creo que ya es suficiente. Una cosa que no había comentado en cuanto a los cristales de sulfato de cobre que produzcáis es que para conservarlos lo que vais a hacer va a ser sacarlos de la solución cuando tengan el tamaño que queréis, secarlos y luego cubrirlos con... ¿cómo se llama esto? Y luego cubrirlos con una capa de esmalte transparente. El motivo por el que se deben cubrir de esmalte estos cristales es que así no solo los protegeréis del oxígeno de la atmósfera y evitaréis su corrosión, sino que además también os vais a proteger vosotros mismos porque, como he comentado, el sulfato de cobre es ligeramente tóxico, así que no conviene estar manipulándolo y tocándolo directamente con vuestra piel periodos largos de tiempo.
Personalmente, yo aún no voy a esmaltar este cristal de sulfato de cobre porque quiero que siga creciendo, así que lo voy a volver a meter en la solución e iré informando en próximos vídeos de cómo va avanzando su tamaño. Pero antes de terminar el vídeo, os quería comentar, bueno, os quería dar un consejo a los que os gustan tanto la geología como los minerales. Y es que a veces, tanto en mercadillos como incluso en tiendas de minerales, se pueden encontrar cristales de sulfato de cobre como este, vendidos como si fueran minerales de verdad. Y eso está feo porque, como habéis visto, esto no es un mineral de verdad. Esto lo ha producido alguien en su cuarto de baño en su tiempo libre. Así que, aunque no me parece mal que se vendan cristales de sulfato de cobre, porque como veis son cosas bonitas y que llevan un tiempo a hacer y tal, me parece mal que se vendan como si fueran minerales reales porque no lo son. Esto no se ha formado a través de ningún proceso geológico, que en el fondo es lo que nos interesa a la gente que nos interesan los minerales o la geología en general. Así que nada, si encontráis a alguien que os intenta vender esto como si fuera un mineral de verdad y realmente lo que vosotros queréis son minerales, no simplemente cosas bonitas, pues ahorraos el dinero y gastadlo en una muestra que sí que valga la pena y no en esto. Y de hecho, si queréis, pues podéis fabricar estos cristales por vuestra propia cuenta